El ser humano, como ser social, desarrolla su identidad en un entorno cultural, en un entorno social determinado, pero la problemática surge cuando en ese entorno existe un rechazo hacia las personas diferentes, a las personas de otras etnias, otras culturas, el racismo que todos conocemos, y esto genera fricciones y conflictos dentro de la propia persona que se está desarrollando. El caso de Europa, que es precisamente el que nos atañe, es paradigmático porque Europa es una sociedad que ha desarrollado su identidad como sociedad y como civilización, teniendo como contraste sociedades como la sociedad africana, la sociedad americana, incluso la sociedad o aquellas sociedades de religión musulmana. Entonces se han situado en un polo opuesto y han construido situándose en una posición de superioridad tanto moral como religiosa y, por supuesto, en muchas ocasiones, superioridad racial o étnica. Esto no ha sido algo que ha sucedido casualmente, sino que tiene en su base una serie de factores que han posibilitado que esto se diese. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de autores que eran aquellos llamados aventureros, que se dedicaban a viajar y a conocer los diferentes lugares y nos traían a Europa las historias de aquellos sucesos que hubiesen visto o las poblaciones que hubiesen conocido. Y por otro lado tenemos los relatos de los clérigos que fueron a estos lugares. Y estos relatos que ellos trajeron fueron unos relatos claramente sesgados, unos claramente caricaturizantes de lo que se encontraron en aquellas sociedades, y esto permitió que se generase una caricatura a su vez de estos pueblos que encontraron allí, y esta caricatura ha sido la que ha seguido desarrollándose y ha seguido manteniéndose a lo largo de la historia de Europa. Esta mirada o esta visión racista de los pueblos es lo que permitió estos prejuicios, estos estereotipos, fueron los que permitieron estos grandes sucesos de conflicto racial que se dieron tanto en el siglo XVI con la conquista e invasión y explotación de América, la conquista de muchos territorios en África, la explotación de las personas de África y el exterminio de grandes poblaciones africanas y su esclavitud. Todas ellas tuvieron como justificación esta deshumanización de estos pueblos. Sin esta deshumanización de estos pueblos, este proceso de esclavitud masiva, este proceso en la que la vida de estas personas no tenían ningún valor, no hubiese sido posible. Lo mismo ocurre con el mecanismo que estaba detrás del holocausto nazi. Hoy en día sabemos perfectamente que el holocausto nazi no fue algo que se produjo de la noche a la mañana, sino que fue algo que un cierto número de estereotipos, de prejuicios que estaban insertados en todos los ámbitos de la sociedad en contra del pueblo judío, y a su vez que ensalzaba a la población blanca de Alemania. En el año 1965 las Naciones Unidas propusieron un acuerdo para erradicar el racismo y los prejuicios raciales. Para ello se firmó una carta a la que España se adhirió en 1969, que proponía ciertas medidas específicas, concretas y eficaces para acabar con toda expresión racista en el mundo. Esto implicaba tomar acciones tanto a nivel cultural, a nivel de información y a nivel social, en el sentido de fomentar la comprensión de la situación de los diferentes grupos étnicos que existen en Europa y que existen en el mundo, para evitar precisamente que volviesen a suceder
situaciones como las del Holocausto en Europa. Bueno, pues sí que creo que la percepción que ha tenido la gente hacia mí, desde pequeña al final siempre pues haber sido la diferente, ¿no? Y eso sí que creo que me ha marcado literalmente desde que tengo uso de razón. O sea, desde el colegio, la señalada y el comentar pues todas las diferencias que yo tenía, desde el pelo, desde el color de piel, básicamente todo, ¿no? Creo que la sociedad nos percibe como personas que no somos capaces de realizar nada por nuestra propia cuenta, que somos débiles, más bien, mi experiencia, y que para mí, a mucha gente les gustaría que fuéramos invisibles, ¿no? O que hiciéramos el trabajo que no le gusta a nadie, pero que luego fuésemos invisibles. Desde mi punto de vista, la sociedad trata a las personas negras como con un montón de estereotipos. Por ejemplo, que solo valen o valemos para trabajos de fuerza, trabajos, en cuanto se trata de trabajos de pensar, dicen no, quítate tú, que ya me pongo yo. Y luego, desde mi punto de vista también, creo que los estereotipos que se tienen sobre todo, sobre las personas negras, son la mayoría negativos. La gente se cree que África es un país y no tiene en cuenta de que es un continente con miles de lenguas, culturas diferentes y diferentes modos de pensar también. Yo creo que nos perciben como... Hay como una distopia o disociación entre que venimos a quitarles el trabajo y a robarles también las ayudas. Entonces, una de dos, o vengo a trabajar, que también lo ves mal, porque te robo el trabajo, pero si vengo y necesito una ayuda, un apoyo económico, hasta que yo despegue y me esté un poco más libre y demás, también te viene mal porque también te quito las ayudas. Entonces, una de dos, ¿qué hago? Pues te quito las ayudas, o sea, da igual lo que hagas, que siempre va a estar mal. Creo que nos percibe como gente pobre, como gente sin estudios, como gente sin, no sé, modales muchas veces. La imagen que se tiene sobre nosotros, las personas racializadas, para empezar, está totalmente estigmatizada y estereotipada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la sociedad occidental ha construido ciertos estereotipos que se han desarrollado históricamente y que pues tienen un significado ahora que puede ser distinto al que tenían antes. Quiero decir que estos estereotipos y estigmas se han adaptado a la sociedad actual. No quiero decir con esto que hayan desaparecido, igual algunos se han deconstruido, sí. Bueno, yo creo que nos ven, hombre, no como a todo el mundo, eso está claro, pero al final nos tienen que ver como personas iguales que ellos y del mismo modo nos tendrían que tratar. Sin embargo, a día de hoy, pese a la ratificación de los diferentes acuerdos de la ONU, podemos observar que existen altos niveles de racismo en nuestras sociedades, las sociedades europeas principalmente, en las que se nos sigue viendo a nosotros, a las personas racializadas, desde una mirada en ocasiones agresiva, otras veces condescendiente o paternalista, o incluso podemos observar o podemos deducir que esta situación tiene consecuencias relevantes en el desarrollo de las personas racializadas. El fracaso de las normativas y regulaciones hoy en día es una cuestión evidente. Tal vez en 1998 podríamos haber soñado en que estas regulaciones habían tenido éxito, precisamente porque la diversidad étnica del Estado español no era más que de un 1%, que estaba representada por la población gitana. Sin embargo, hoy en día la diversidad étnica es mucho mayor y por lo tanto ha traído una percepción del racismo también mucho mayor. En la actualidad, precisamente, se reportan una gran incidencia de agresiones, de insultos
de amenazas, dificultad de acceso a la vivienda, rechazo por motivos raciales de alquileres, rechazos de puestos de trabajo, discriminación en el puesto de trabajo, todo ello por cuestiones de racismo, lo cual imposibilita un desarrollo adecuado de la persona en la sociedad. Bueno, como algún ejemplo de agresión directa hacia mí que haya podido sufrir, pues desde tristemente típico puta negra o algún tipo de insulto con relación a mi raza, desde cuando se ha utilizado pues, algún anuncio de televisión en el que se nos ha estereotipado a las personas negras, utilizado y transformado como insulto también, desde el haber sido víctima de alguna agresión, el haber sido hipersexualizada también por haber sido negra. Bueno, yo creo que en esa línea, yo creo que mucha gente hemos sufrido este tipo de agresiones, yo creo que totalmente directas. Experiencias de racismo, pues hay muchas, pero yo cuando más me he encontrado con gente o personas que me han agredido verbalmente o he tenido situaciones de racismo, ha sido sobre todo a la hora de buscar piso, vivienda. Me ha pasado de llamar a una señora y, bueno, ¿cómo te llamas? Le digo mi nombre, perfecto, quedamos, y al verme, bueno, ya son todo pegas. Es que, bueno, el piso al final es que igual se lo dejo a mi sobrino y, bueno, al final es racismo y me ha pasado varias veces. Y también en el ámbito laboral, yo soy traductor y de llegar, o intérprete también, de llegar bueno, se trataba de un juicio y de llegar al juicio y que el juez me señale como el acusado, siendo yo el intérprete, y bueno, se disculpó después, pero bueno, que me ha pasado más de una vez de tener que repetir en varias ocasiones, soy el intérprete, no el acusado. Y también varias veces de querer entrar, de salir de fiesta con unos amigos, querer entrar en una discoteca y que me digan tú no, con un montón de excusas, con muchas excusas, pero tú no. Y me consta que esto ha pasado también, les ha pasado a varios amigos negros también, en la misma discoteca. Y pues en general los más, digamos que las experiencias más agresivas han sido esas, pero también siendo más joven, pues eres el único diferente y en vez de llamarte por tu nombre, y eres el negro. O sea, como yo, y al principio decía, sí, soy negro, lo sé, pero me llamo Didier y soy más cosas, o sea, aparte de ser negro. Yo no lo he percibido, o sea, bueno, yo vine con 5 años y no percibí o no era consciente, yo creo que no era consciente de que yo, o sea, de que había racismo. Hay un momento que tú estás de pequeño en el cole y pues te parece normal que la gente te toque el pelo, te pregunte cosas, pues te duchas o cosas así, pero no te lo tomas, no sé, o excursiones con el cole y que te pregunte, mira a tu tía, ¿por qué ha visto una negra por la calle? Y digo, pero vamos a ver. Y yo no era consciente, porque es una edad en la que igual con 6, 7, 8 años hay cosas que tú normalizas y no eres consciente y demás. Sí que he escuchado comentarios de la negresa, negra de mierda, no sé qué tal. Sí, son racistas, pero bueno, como igual como que puede ser que te lo normalices. Ya hay un punto en tu vida que dices que te diga negra de mierda, pues bueno, como se me dice guapa, pues bueno, no te afecta. Y es triste también, también es cierto que es muy triste que normalicemos que alguien que no te conozca de nada te diga negra de mierda. Y a mí hace poco me pasó que iba por la calle y me pasó una mujer al lado mío y me soltó ¿cuánto cobras? Así en el oído. Y claro, según me giré, ya se había ido, pero no te da tiempo a que hago chillo por la calle y quedo como una loca. Pues sinceramente es que hay tantas y llevo tantos años aquí que se me ha olvidado la mayoría, pero diría que los típicos de que te tiran una piedra o
que van en el coche y te escupen y dicen vete a tu país. O hay veces que, yo qué sé, por ser negra supone, o sea, que trabajo en la prostitución, da igual qué edad tenga, y me ofrecen dinero para sexo o lo que sea. Y yo recuerdo, una anécdota era cuando tenía, creo que 11 años, y pasaba un coche, se paró y me preguntó cuánto cobras. Y yo en ese momento llevaba como 2 años aquí en España, uno y algo, y no entendía muy bien exactamente qué decía, pensaba que me estaba preguntando en la calle o algo así. Y luego cuando se fue, mi hermano me dijo que me estaba preguntando si trabajaba en prostitución, porque fíjate cómo, la tía le daba igual, porque iba con mi hermano y tal, y no, le da igual que mi hermano está al lado, le da igual y me preguntó esas cosas, ¿no? Entonces como, yo sé que, hombres sexualizando a las mujeres es algo normal, pero yo creo que también hipersexualizan a las mujeres negras o a los racializados en general, la verdad. Agresiones racistas así violentas que recuerde como tal, la mayoría se han dado en la época en la que estaba en primaria, en Escuntza. Y un ejemplo así muy claro que tengo es que, bueno, yo estaba en 4º de primaria, algo así, y el grupo autoritario de gente mayor, que eran los que estaban en 6º de primaria, los mayores, pues venían donde los más pequeños, donde nosotros, y a mí en especial que recuerde, pues me rodeaban y empezaban a agredirme verbalmente, pues con insultos todos racistas y haciendo comentarios sobre mi pelo, sobre mi piel o ese tipo de comentarios que conocemos. También en el trabajo, porque no sé por qué la gente piensa que los gente inmigrantes no trabaja. Cuando estoy en sitio de trabajo me ignoran cuando intento atenderles o piensan que estoy ahí para robar, porque hay veces que dicen, hacen comentarios hacia los jefes en plan, ten cuidado con esa que parece que va a robar, y es como, si no he hecho nada, estaba quieta, no hacía nada. Bueno, en los partidos de fútbol o en el cole y así siempre está ese insulto, por lo menos esos comentarios que se hacen de pues, lo que sea, puto negro o cosas de esas, pero bueno, al final es algo con lo que no te tendrías por qué acostumbrar, pero acabas haciéndolo y ya los pasas por alto. Ocurre que estas agresiones racistas son únicamente la punta del iceberg. Estas agresiones racistas no podrían ocurrir sin una estructura, sin un racismo estructural que le diese un sustento, una justificación y una cierta aceptación en la sociedad. Sin este tipo de racismo que debemos de conocer, que es un racismo mucho más sutil, es un racismo que cuesta muchísimo más identificar, resulta inútil o prácticamente inútil luchar contra el racismo, contra estas agresiones racistas, porque van a seguir surgiendo. Podemos observar que el racismo se introduce en muchos ámbitos de la sociedad. Uno de ellos es, por ejemplo, el lenguaje. Cuando observamos el simbolismo que se realiza entre los colores blanco y negro, donde el negro representa la maldad o lo malo, y mientras que lo blanco representa lo bueno y lo puro. Esto se ve claramente cuando consideramos la simbología del Espíritu Santo, una paloma blanca, o la simbología de un gato negro. En el racismo del lenguaje encontramos algunos ejemplos en las frases hechas, frases como tenerla negra, o cuando utilizamos la palabra gitano como sinónimo de trapacero. Y esto además es doblemente grave porque esta es una acepción de gitano que viene recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El racismo estructural también está en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, palabras como hacer el indio, trabajar con un negro, trabajar con un chino, me pones negra, cosas así, ¿no?
Desde un punto de vista cultural, en la enseñanza reglada enseñamos a nuestros alumnos y alumnas que la historia universal es la historia de la civilización occidental. También enseñamos que la historia del pensamiento es únicamente la historia del pensamiento de hombres blancos y europeos. Esto hace pensar o crea la sensación o la ilusión de que tanto el pensamiento como la historia son patrimonio de las sociedades europeas o las sociedades occidentales, dejando huérfanas a las personas racializadas de la historia de sus pueblos y del pensamiento de sus pueblos. El racismo estructural es claramente apreciable en el mundo de la cultura, especialmente en el cine, donde generalmente se reserva un espacio secundario para las personas racializadas. En estos espacios generalmente representamos roles de necesidad, pobreza, violencia, en ocasiones éxito en el deporte, éxito en la música, o incluso lo que se ha venido llamando el papel del buen negro. Este papel es uno en el que siempre está subordinado a una figura, que es la figura del protagonista, el protagonista blanco, y el negro se limita a ser un buen compañero, un buen sirviente, un buen esclavo. Y esa es toda su función en la obra, ser el acompañante y el accesorio del blanco, que en ocasiones puede ser incluso su salvador, aquel que le ha liberado de las cadenas de la esclavitud, como es el caso de una película reciente y conocida como Django desencadenado. Pues otras formas de racismo más sutil, o lo que llaman microrracismos, son el hecho de que, por ejemplo, en las películas que hablamos he hablado con un amigo que siempre en las películas, me decía un amigo el otro día, ahora en las series, en las películas hay muchos personajes negros. Digo, a lo mejor te has planteado que antes no había ninguno y ahora hay 2 o 3 y por eso te parece que hay muchos. Otro gran ámbito que tiene una gran influencia en el imaginario colectivo es el ámbito de los medios de comunicación, las noticias. ¿Cómo representan las noticias a las personas racializadas? Generalmente se las presenta como una amenaza. Un claro ejemplo de ello es el modo en el que se está presentando, se tratan la problemática de la inmigración irregular. También tenemos en los medios de comunicación el modo en el que se trata la muerte en función de el grupo étnico al que se pertenece. Si perteneces al grupo étnico europeo o occidental, si ocurre un atentado, los cadáveres no aparecerán en los medios de comunicación. Sin embargo, si perteneces a minorías étnicas, estas imágenes de cadáveres van a aparecer tanto en los medios de comunicación como en la propaganda de asociaciones, de ONGs que supuestamente son aliadas, pero utilizan estas imágenes como si no fuesen personas. Este es un proceso que tiene 2 vertientes. Por un lado, ayuda a la población del Estado o a la población europea a asumir o asimilar esta situación de muerte como algo normal, algo habitual, mientras que también manda un mensaje a la población racializada de Europa y del Estado, en las que se les muestra y se les demuestra que su dignidad no es equiparable a la dignidad de las personas blancas. La imagen que representan sobre las personas negras, ya sea en televisión, en cine, en los medios de comunicación, es totalmente prejuiciosa. Y eso hace que juguemos con el imaginario de la gente y se tenga primero una idea global de lo que son las personas negras,
y por otro lado muchísimas veces directamente descalificativa. Hacernos personas violentas, a hipersexualizarnos, a representar personas incultas, bueno, en definitiva, nos hacen inferiores, quiero decir, y luego, claro, salir al mundo real e intentar cambiar la idea que tienen de nosotros, pues es que al final es un trabajo que primero no deberíamos estar obligadas a hacer. Por ejemplo, muchas veces la información de la manera que la dan, de ves que tal, o que la gente se queda siempre con el mensaje de es que los negros pues vienen a vivir de las ayudas, y institucionalmente el mensaje lo dan muchas veces las instituciones o lo cuentan mal realmente, y la gente se lo cree. Hay muchos mensajes que se creen que por venir aquí o tener un hijo te dan 1000 euros. Digo, pero a ver, no sé, a mis padres no le dieron 1000 euros por cada hijo. O sea, a mis padres también les ha costado bastante dificultades económicas y lo han pasado, pero como que el mensaje que muchas veces se muestra no es el de las personas migrantes trabajando, es el de las personas migrantes cobrando ayudas o demás, y mucha gente se piensa que no trabajamos o cualquier cosa, y no... Y sí que es cierto, por ejemplo, me acuerdo del mensaje que sí que lanzó Maroto, de que los marroquíes venían a vivir de las ayudas. Ese mensaje es malísimo parte de un presidente, porque si lo dice el alcalde de la ciudad, no es que lo diga Pepito Grillo en un bar de barrio que diga, joder, es que esta gente no sé qué, es que le está diciendo un alcalde. Entonces, por mucho que tú pienses eso, hay opiniones que te las tienes que guardar para ti mismo, porque eso crea mucho revuelo, y si tú mismo lo dices en un medio y eso sale en la calle, eso lo ve la gente y tal, ¿qué no van a pensar? Dicen, joder, si lo dice él, ¿será que es cierto? Lo que más me molesta en los tipos de racismo estructurales son los de medios de comunicación, porque siempre, sobre todo a los africanos, siempre nos pinta como un lugar pobre, siempre nos pinta como un lugar pobre. Y eso hace que los de aquí piensen que somos así. Por ejemplo, siempre he tenido los comentarios, que a lo mejor también tendré racismo, que de corres detrás de los leones, o que si tenemos, preguntas que si, qué tipo de casa vivimos, si vivimos en Barok, como que he tenido que cogerle el Google, enseñarles los edificios de mis países, porque piensa que todo el mundo vive en un casa de barro con taparrabos y tal, y eso es porque es lo que ven en la tele. Los ejemplos que se me vienen a la mente así más claros o más relevantes, y que son muy especialmente relevantes en el desarrollo pues, de una mujer negra en su adolescencia y así, es pues, la función que tienen los medios de comunicación, lo que tú ves en la tele, por ejemplo, o escuchas, o lo que recibes de Instagram o X redes sociales, que es como muy claro y muy directo, y está todo el rato, estás expuesto a ese tipo de información. Por ejemplo, el ideal de belleza que todos conocemos, pues mujer blanca, alta, rubia, etc., pelo liso. Tú vas a modificar tu conducta, tu aspecto, todo lo que hagas para poder parecerte a ese ideal, y pues eso va a calar muy hondo en tu identidad y en la forma de relacionarte tanto contigo mismo como con los demás. Y no sé, también últimamente como que los medios están intentando que haya representación de otras etnias, y por ejemplo cuando aparece una mujer negra, pues esa representación también va a tener una imagen muy concreta. ¿Qué quiero decir? Pues que la mujer negra que va a aparecer también va a ser un ideal para las personas negras, incluso va a tener el pelo tratado de cierta forma, o incluso sus rasgos van a estar occidentalizados, y pues obviamente las personas negras también van a querer acercarse a este ideal, lo que va a suponer lo mismo, cambiar sus conductas y su aspecto. Con lo que has dicho de lo del Salvador Blanco, es un tema que la verdad que me enerva muchísimo, y es también relacionado con las redes sociales, cómo se da esa imagen de chica influencer, por ejemplo, que va a cierto país africano, de Asia o de donde sea, y se hace una foto con los niños y pone de pie de foto qué felices son con tan poco, o ese tipo de cosas, como estas, bueno, minorías, que no son minorías, pero que necesitan, pues eso, que necesitan ser salvadas, necesitan de lo que Occidente puede darles para sobrevivir, para ser más válidos, etc. Muchas veces en los medios de comunicación, por poner un ejemplo, en las noticias y así, en el momento en el que una persona negra o racializada
ha cometido algún delito o algo así, siempre se menciona la nacionalidad, ¿no? Y luego en ámbito deportivo, cosas así, cuando una persona es española, es nacida aquí, española o vasca, se dice, o sea, no se menciona su nacionalidad o sus raíces y se dice que es española como a mucha honra. Cuando se comete otro delito o cosas por el estilo, siempre se menciona la otra parte. A mí, por ejemplo, eso me parece un estilo de racismo, por así decirlo. Este racismo estructural, en su naturaleza está precisamente la de inundar todos los ámbitos de la sociedad. Tanto el ámbito administrativo, donde en muchas ocasiones vamos a ser tratados de un modo diferente, por el simple hecho de nuestro fenotipo, como en las personas más allegadas que tenemos a nuestro alrededor, las personas que nos quieren, pero que aún así comparten estos mismos estereotipos y en muchas ocasiones van a hacernos daño precisamente por la posesión de estos estereotipos, a pesar de que ellos no tengan la intención de dañarnos. Ejemplo de ello son los motes que se nos va a poder poner a lo largo de nuestra vida, que siempre van a estar relacionados con nuestra condición de personas racializadas. Van a estar los chistes, que generalmente para las personas blancas los entienden o los viven como únicamente una gracieta, pero que para nosotros tiene un significado mucho más profundo, dado que están ahondando en nuestra situación de subalternidad, nuestra situación de desigualdad. Y esta es una realidad complicada de asumir simplemente como humor. Muchísimas veces, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que han subestimado mi inteligencia, pero a un nivel bastante llamativo. Yo por ejemplo, he ido, esto no me pasó concretamente en Vitoria, pero aquí en el Estado español, yo he ido al ambulatorio a que me den mis datos, han puesto en tela de juicio de si sé leer e incluso si sabía poner mi nombre. O sea, quiero decir, cuando recalcan lo bien que hablo español, bueno, como estas muchísimas veces en las que tú te das cuenta de que siempre que tienes que demostrar un poquito más para poder llegar como al nivel, suena estúpido, pero como al nivel intelectual del resto, ¿no? Simplemente por el hecho de ser negra. Pues en general la gente suele, pues amigos o incluso gente cercana, te hace bromas, pueden hacer bromas, como hay confianza más o menos, pero cuando ya es la misma broma y siempre son bromas que tienen que ver con tu raza, con tu forma de ser, con que eres negro, y les dices, oye, cuando les dices, esto me molesta, porque dicen, bueno, chico, qué sensible eres, que son bromas. Y mucha gente está con, bueno, es que qué sensible, es que siempre te estás quejando de que te hacemos las mismas bromas y la gente no se da cuenta de que una broma, si la repites mucho y siempre estás rascando en el mismo sitio, acabas haciendo a alguien una herida, ¿no? La acabas hiriendo. Jolín, comentarios que te subas al bus y la señora se aparte o te mire raro, que la profesora te toque el pelo, que me ha pasado de que sin permiso me ponga la mano en el pelo y yo, ¿pero qué haces? O sea, no sé, un poco de que me preguntan a mí por qué te puedo tocar el pelo, o yo qué sé, o hay una cosa que sí me acuerdo mucho de pequeña, bueno, no tan pequeña, en la ESO, estábamos un grupo en el patio y demás, tal, y soltó un chico, bueno, no sé, es que me pareces muy guapa, pero no tendrá nada contigo porque eres negra. Y eso me quedé como, claro, con 12 años a tu casa y dices, jolín, eres negra, porque eres negra, vale, no sé, soy muy guapa, pero soy negra, es como, pero soy negra, siempre, porque un pero siempre lleva algo malo delante, entonces era como, ¿qué pasa? Que ser negra, vale, puedes ser guapa, pero como eres negra es como que eso invalida todo lo demás y nadie más está contigo porque eres negra, es como... Y sí que me acuerdo mucho de esa frase y me llevo muy bien ahora con él y yo sé que él no se acuerda de ello. Que igual para él fue un comentario sin más, pero ahora tengo 23 años y un comentario que me hizo con 12 años y lo tengo guardado en la cabeza. Para él igual lo sueltas y dices,
bueno, ni te acuerdas, ni el día, no sé qué, pero yo me acuerdo que era un martes en el patio, lo que me dijo, quién estaba, yo lo guardaba en mi cabeza y es muy chocante. Relación institucional sí que es el que más he vivido o el que más me he dado cuenta de ello por distintas cosas que me han pasado. Hace unos años tuve que renovar el NIE cuando tenía, y tenía igual 18 añitos, y ya que bueno, fui a renovarlo yo solo, mis hermanos habían ido y sin ningún problema y no sé qué. Y claro, yo sabía que al tenerle larga duración, porque yo tenía regulación familiar, no hay ningún problema y se renueva automáticamente, o eso me dijeron mis padres. Pues bueno, fui a de aquí, que está aquí al lado, en la delegación de la subdelegación, y con los papeles y todo, y el chico me dijo que no podía renovármelo. En ese momento estaba trabajando, cuidando a un niño y tenía contrato. Y me dijo que tenía que ir donde la chica a que me diese de baja porque no iba a renovar el papel, porque no se podía, era imposible, y que me iba a llegar una orden de expulsión. Claro, yo salí de ahí llorando porque decía, pues que si a mis hermanos les han renovado sin ningún problema, porque a mí me dice que no se puede, que encima tengo que llamar a la chica, decirle, oye, que tengo que dejar el trabajo porque te van a denunciar. Voy a casa, se lo explico y todos pues, no entendían nada. Al día siguiente vuelvo otra vez y está la misma persona y la misma repetición de no te lo voy a hacer, no se puede y tienes que ir del país prácticamente y vas a perder los papeles. Y no entendía nada. Bueno, pues volví otra vez, al cabo de una semana, y me atendió otra persona y no, ningún problema. Cogió el papel y dijo, relación familiar, relación no sé qué tal, me dio las huellas y ningún problema. Y ahí me quedé como, si hubiese hecho caso a esa primera vez que esa persona me dijo no se puede, y hubiese ya ido donde la chica decirle, oye, me de baja, que te van a denunciar, no hubiese renovado los papeles y los hubiese perdido. No lo entendía, digo, ¿por qué me van a expulsar a mi país? Porque claro, también dices, bueno, sí, he nacido allí, pero oye, que yo he estudiado aquí, vivo aquí, tengo todo aquí, ¿por qué me vas a expulsar? Y me acuerdo que salí llorando porque decía, jolín, ¿y ahora yo qué hago? Me voy a ir a mi país, pero ¿qué país? Si yo no conozco ese país, ¿con quién me voy a ir yo allí a vivir? ¿Y ahora yo qué hago? Porque dice, este me quiere echar a ese país, pero es que yo llevo sin ir a ese país 12 años. ¿Qué voy a hacer yo en ese país? Si yo tengo aquí a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, y ese sitio no le conozco. Al lado de mi instituto, bueno, del que era mi instituto Mendebaldea, hay otro concertado que es San Prudencio, y me ha chocado desde que era muy pequeña pasar por ahí y que había una pancarta gigantesca de una persona asiática, otra de raza negra, un gitano y un blanco. Y o sea, es un colegio concertado y la mayoría de gente obviamente es blanca, y es un cartel que se ha hecho para quedar bien y que la gente lo vea y diga, oh, qué chulo. Y pues ese tipo de ejemplos hay en un montón de esferas diferentes, como bien puede ser en el feminismo o en cualquier cosa así que tenga eco social, que se planta una persona de otra etnia o con cualidades que no son normativas, pues para llamar la atención, para que se crea que actúan de forma correcta. Un profesor que vino a darnos una guardia, o sea, como tiempo libre, porque no vino nuestra profesora, y justo fue el día que nos dieron las notas y empezó a preguntar así a los de clase a ver qué notas habían sacado, y a algunos amigos míos les dijeron, pues yo, bueno, no sé qué, yo un 7 en esto, un 8 en esto, y cuando le dije yo que había sacado un 9 en esto, un 8 en esto, un 7 en esto, pues como que se sorprendió, ¿no? Y me dijo que yo no había sacado esas notas y que le dije que sí, él lo negaba, y bueno, eso es como, no sé, me molestó porque es como si a mí me hubiese tratado distinto que a los demás, teniendo mejores notas que ellos por alguna razón. Este racismo estructural supone un encasillamiento en los estereotipos, una deshumanización, pero también supone una insensibilización respecto de las personas occidentales, blancas, respecto de la situación de las personas racializadas. Mucha gente te dice, es que eso no debería molestarte. O sea, dicen comentarios o cuando ves algo, eso no debería molestarte, no es para tanto. Como si tuvieran ellos el monopolio de lo que pueda afectar o no afectar a una persona. Y digo, pues es que a cada uno nos afectan cosas diferentes en función de nuestras vivencias, y eso también me molesta mucho, que la gente diga, no, eso, ¿cómo te puede molestar eso si es una tontería? Digo, no, para ti será una tontería porque no lo has sufrido, pero para otras personas, para mí, no lo es. Entonces eso sí que, en mi caso, ese microrracismo diario
que, como he dicho, la gente va rascando poco a poco hasta hacerte una herida, entonces sí que cansa, más que sí, molesta y cansa bastante además. O sea, yo soy una persona que sí que ha participado muchísimo en las manifestaciones feministas y demás, y hubo un punto en el que dije que no iba a ir a ninguna manifestación más organizada por personas blancas porque yo no me sentía representada. Porque con lo de la chica de Pamplona, el discurso, el lema era ni una más, si tocan a una, tocan a todas. Y yo fui y estuve en todas y demás, pero luego me indignó mucho que en lo de las temporeras marroquíes no hubiese nadie, solo tuviese personas racializadas. Entonces fue como, pero no es que ese discurso y tocan a una, tocan a todas. ¿Qué pasa? Que esa una tiene que ser personas blancas. Entonces, ¿quién lucha por mí? Entonces dije, bueno, pues yo no voy más. O sea, si cuando son personas racializadas, lo que nos pasa algo, son te van a salir nosotras, pues yo tampoco pienso por salir por vosotras. Que sí, me da mucha pena, pero no me siento representada, porque si ese uno, si tocan a una, tocan a todas, yo lo entiendo que a todas os referís por personas blancas. Si son personas racializadas ya es como, uy, algo habrán hecho, ellas habrán aceptado, porque ese era el mensaje de, le están violando y la gente decía, no, si les gustará, o, joder, que bien les vendrá, igual es mentira para quedarse aquí. Digo, jolín, son gente que tiene familia en su país de origen, aquí a trabajar y luego se vuelven. Y no había nadie, en personas blancas no había, son digamos personas racializadas luchando y luchando por otras personas racializadas, y las personas blancas no estaban. Cuando con la chica de Pamplona las calles se llenaron, se hizo un montón de movilizaciones, todo el mundo se indignó y a todo el mundo le pareció mal que violase a una chica, pero violaron a 100 mujeres y a la gente parecía como que, como son magrebíes, pues bueno, que se apañen entre ellas. Y en la manifestación éramos 15 personas y yo, pues bueno, y eso fue una semana después, y tras eso la decisión que tomé fue la de no participar más en ninguna. Se suele considerar que estas experiencias del racismo suelen quedarse únicamente en eso, en una incomodidad, en agresiones que no tienen una proyección vital más allá del momento en el que se sufren. Sin embargo, esto es una concepción errónea. Ya en 1949, Clark y Clark, una pareja de psicólogos afroamericanos, demostraron, a través del experimento de los muñecos, que los niños de 5 años, niños y niñas de 5 años, ya habían interiorizado todos los estereotipos y prejuicios raciales que había sobre ellos. Esto tiene un impacto importante en la construcción de su identidad porque provocaba rechazo a su origen étnico y acababan desarrollando un complejo de inferioridad importante. Esto es algo que sucede también en nuestra sociedad. Frantz Fanon explicó ya cómo se da este fenómeno, y es que crecer en una sociedad cuyo contenido cultural ha sido creado para ensalzar al grupo mayoritario, al grupo étnico mayoritario, trae como consecuencia que los grupos étnicos minoritarios desarrollen este complejo de inferioridad porque se identifican generalmente con el héroe que se presentan en los relatos culturales. Mientras que ese héroe que se ha presentado generalmente es héroe contra las minorías étnicas, contra nosotros mismos, a pesar de que nosotros nos hayamos identificado con ellos. Esto implica un conflicto en nuestra identidad e implica un rechazo a nuestro origen. Con respecto a cómo nos puede influir a nosotros como personas, ¿no? Al final todo el racismo que se ha ejercido sobre nosotras, o sea, a mí personalmente, o sea, ha marcado totalmente mi vida. Quiero decir, te atraviesa directamente, te afecta en tus relaciones personales, porque, no sé, también aparte llega igual un momento en la vida en el que incluso eres muchísimo más consciente del racismo que has sufrido en el pasado, y eso hace que bueno, como dicen, te pones las gafas violetas con el machismo, pues te pones otras gafas con el racismo y no dejas de ver racismo en todas partes. Y ya no es cuestión de que tengamos ni la piel fina, ni cuestión de que seamos especialmente más sensibles, sino que ese racismo está ahí. Lo único, probablemente no habíamos sido muy conscientes de que estaba, y cuando lo percibimos duele mucho, y duele ver que la gente que quieres lo ejerce. Luego, por otro lado,
yo creo que también cuando quizás era más joven, ¿no? Muchas veces en los momentos en los que a mí me costaba destacar, muchas veces yo creo que mi subconsciente era como no te pertenece a ti ese espacio en el que tú vayas a ser protagonista o tú vayas a ser la que destaque o no sé cómo decirlo, no sé, en momentos en los que quizás me ha creado inseguridades que luego sí que he ido reforzando, o sea, a nivel positivo, pero que muchísimas veces como que yo ejercía un papel que no me pertenecía y eso creo que ha hecho mella en mí, o sea, y es parte de la persona que yo soy ahora. Otra cosa que no he conseguido que no me afecte es que, por ejemplo, lo que he comentado antes también, de las bromas de gente cercana, y además luego cuando te hacen alguna broma o cuando hacen algún comentario te quedas pensando, digo, si esta gente, claro, si sé que me quieren, pero ¿por qué tienen estos comentarios? Y eso sí que, por ejemplo, me afecta bastante y al final optas por, ya sea por evitar los conflictos, optas por ignorarlo o por no decir nada. Yo, o sea, en mi caso, por no decir nada, porque sabes que es gente cercana y dices, si me quieren, ¿por qué hacen estos comentarios? ¿Por qué se meten conmigo? O porque, por ejemplo, ¿por qué dicen, o sea, hacemos estos comentarios, pero bueno, tú no? O sea, tú nos caes bien, eres de los nuestros, pero hacemos estos comentarios. Y, por ejemplo, me ha pasado alguna vez de un amigo comentarme, oye, es que el otro día me atracó un negro, y yo decirle, bueno, pues es que puede pasar, dice, a mí también me han atracado, ¿y qué hacemos? Como una forma de quejarse, ¿sabes? Como si yo fuese responsable de todo lo que hacen todos los negros del mundo, y decir, bueno, pues es que, y si te hubiese dado un billete de 50 euros, también me hubieras venido a decirme, oye, un negro me dio 50 euros, mira qué bien. Pues ese tipo de comentarios a mí me afectan, sobre todo cuando se trata de gente cercana, gente que sabes que te quieren, que te aprecian, y tienen esos comentarios y te preguntas, ¿por qué harán estos comentarios? Ahora mismo no me afecta porque ignoro las cosas, pero sé que antes me ponía nervioso estar en un sitio rodeado de blancos porque no sabía lo que me podía hacer y no sé, pero ahora mismo, o sea, yo creo que estoy bien. Con lo de los orígenes, por ejemplo, en mi caso, me acuerdo que una época cuando estás en una edad así como de más conflicto y eso, tienes que crearte tu identidad y cómo vas a ser. El hecho de que, bueno, en mi caso, mi madre es blanca, pero mi padre es negro, pues como que renegaba totalmente de la parte africana que tenía y me centraba solo, vale, no eres negra del todo, también eres un poco blanca, así que céntrate en eso, en lo bueno, y coge de ahí todo lo bueno que tengas. Y entonces, pues eso, toda otra identidad que venía de África y de la cultura marginal, por así decirlo, pues no le hacía ni caso, renegaba de ello totalmente. Y eso es negativo porque al final es parte de tu vida y de tus raíces y de lo que tú eres, básicamente. Y si no lo aceptas, pues va a ir en contra tuyo siempre. Lo mejor es pues quererlo, abrazarse a ello y conocerlo y pues entender que es parte de ti, lo va a ser siempre. Cuando era pequeño me lo tomaba peor. Bueno, peor, no sé. Me lo tomaba de otra manera, ahora lo veo ya desde otro punto de vista. Pasados los años y así, pero, hombre, me sigo afectando como es normal, pero yo creo que con los años he aprendido a lidiar con ello y a superarlo. Hombre, pues siempre o vas llorando a casa o pasas un mal día o yo creo que al final no te sientes a gusto en ese día porque te sientes diferente a los demás y es un día o 2 días así que te hace pensar mucho y bueno, así es como me lo tomaba yo de pequeño por lo menos. Hay veces que sí que me he sentido diferente a mis amigos, bueno, a mis amigos que tienen sus 2 padres de aquí o que son blancos y eso, pero yo siempre
y ahora más, con el paso de los años estoy muy orgulloso con mis raíces y que al final es un privilegio tener una parte de otro tipo de cultura, ¿no? Si pretendemos superar esta situación de racismo, no debemos únicamente centrarnos en las agresiones racistas, que como hemos dicho, suponen la punta del iceberg, sino que tenemos que hacer un gran énfasis en el racismo estructural, porque es este racismo el que está aupando, el que está sirviendo como base a todo el resto de expresiones racistas. Por lo tanto, si únicamente teniendo en cuenta las recomendaciones de la resolución de la ONU de 1965, ya estaríamos realizando un cambio sustancial en la lucha contra el racismo.